Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Ahora piensa, si esto es verdad, ¿por qué la mayoría vive esclava de sus emociones, explotando por cosas sin importancia y saboteándose ante críticas y fracasos? ¿Y si el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo? Hoy aprenderás a ser inquebrantable. La verdadera fuerza no está en no tener problemas, sino en cómo reaccionas ante ellos. La gran trampa en la que muchos caen es pensar que para tener paz interior, el mundo debe estar en orden, la gente debe ser justa y las situaciones predecibles. Pero la vida no funciona así. Napoleon Hill dijo que la mente que concibe y cree puede realizar cualquier cosa, siempre que no se deje afectar por ruidos externos. El secreto está en aprender a mantener la calma en medio de la tormenta. Piensa en cuántas veces, solo hoy, un comentario tonto, una mirada hostil o una mala noticia te han distraído. Un estudio de Harvard Business Review reveló que perdemos en promedio 2 horas diarias de productividad por irritaciones pequeñas. Y peor aún, llevamos ese peso emocional a otras áreas de nuestra vida. ¿Te ha pasado? Un día que empieza con una discusión en el tráfico y de repente todo parece salir mal. No es mala suerte, es que tú le das poder a las circunstancias. Dominar la mentalidad de nada me afecta es entender que el problema no es el problema, sino cómo reaccionas a él. Imagina que alguien te insulta en público. La mayoría responde con enojo, se siente herido y responde. Pero, ¿y si en ese momento solo sonríes y sigues tu camino sin cargar esa energía dentro de ti? ¿Te das cuenta del poder que eso te da? Quien insulta espera una reacción. Si no la recibe, se queda perdido y tú sigues completo. Si observas a los grandes líderes de la historia, desde Nelson Mandela hasta Angela Merkel, verás que no reaccionan impulsivamente. Respiran, analizan y luego actúan. Esta habilidad no es un don, es un entrenamiento. Si no, respira, suelta y sigue. Si sí, y será raro, actúa con estrategia. En poco tiempo notarás que el 90% de las cosas que te alteraban eran solo distracciones emocionales. El problema es que la gente cree que el autocontrol emocional significa suprimir sentimientos y volverse frío, pero no es así. Es sentir todo y aún así elegir una respuesta que preserve tu paz y tus objetivos. ¿Quieres saber cómo funciona? Haz esto. La próxima vez que alguien te provoque, antes de responder, cuenta mentalmente hasta 5 y pregúntate, ¿esta persona paga mis cuentas? ¿Esta opinión mejora mi vida? Si la respuesta es no, y usualmente lo es, sigue adelante. Verás cómo te vuelves más ligero, más respetado y más difícil de manipular. Recuerda, quien se controla, controla todo. El mundo respeta a quien mantiene la calma cuando todos pierden la cabeza. ¿Has notado que en situaciones tensas, quien no grita ni explota, sino que habla con firmeza, atrae naturalmente la atención y el liderazgo? ¿Recuerdas alguna situación reciente en la que te irritaste por algo pequeño? Tal vez un retraso, una fila larga o un comentario ácido en redes sociales. Eso pasa porque la calma transmite seguridad. Y la seguridad atrae respeto. Puedes sentir ese poder. Es el mismo que puedes alcanzar entrenando tu mente para actuar como si nada te afectara. No significa que no sientas, sino que decides qué merece tu reacción. Y cuando decides, la vida cambia. Pon esto en práctica hoy. Observa la próxima molestia, siente la irritación subir, respira y elige no reaccionar. Entrénalo por una semana. Haz un reto contigo mismo. 7 días sin perder el control emocional por cosas pequeñas. Verás cómo el mundo se vuelve mucho más fácil de manejar. El verdadero poder no está en controlar lo que sucede afuera, sino en dominar lo que pasa dentro de ti. No se trata de silenciar al mundo, sino de calmar el tumulto interior. La verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre ti mismo.
Solo quien domina esta habilidad se vuelve realmente inquebrantable. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las personas pierde tiempo, energía y salud emocional en cosas que, en realidad, no tienen importancia verdadera? Es sorprendente. Aceptar que el resultado no siempre será ideal es parte del juego. Napoleon Hill solía decir que lo único que tenemos completamente bajo control es el contenido de nuestra mente. Pequeñas críticas, comentarios maliciosos, opiniones de quienes ni siquiera conocen tu camino. Y ahí estás tú, preocupándote, dándole vueltas por horas o incluso días. La pregunta que debe resonar en tu mente es: ¿esto importará dentro de 5 años? Si la respuesta es no, y la mayoría de las veces lo es, ¿por qué sigues cargando ese peso? La gran trampa emocional en la que vive la mayoría se llama importancia excesiva. Damos demasiado peso a cosas que ni siquiera deberían pasar por nuestro filtro mental. Napoleon Hill lo explicó claramente. Las personas exitosas no son las que se preocupan menos, sino las que saben elegir en qué preocuparse. Eso, amigo mío, es liberador. Es importante entender que algunos proyectos no tendrán éxito. Algunas personas se irán y algunas puertas se cerrarán, y está bien así. La vida no te debe explicaciones ni está comprometida a seguir el plan que creaste en tu mente. Ahora, con calma, realmente merecía tu energía. La mayoría de las cosas que nos sacan de quicio no cambian nuestro destino ni afectan nuestros resultados. Y lo peor, nos roban energía. La Universidad de California hizo un estudio con más de 12,000 personas y concluyó que el 72% de las preocupaciones diarias nunca se concretan. El resto se resuelve solo o no es tan grave como parecía. Es decir, gastas la mayor parte de tu energía en fantasmas que solo existen en tu cabeza. ¿Te suena familiar? ¿Has pasado noches sin dormir preocupado por algo que al final ni sucedió? Para ilustrar, piensa en Thomas Edison. En 1914, su fábrica se incendió. Perdió millones de pesos y años de trabajo se convirtieron en cenizas. Su reacción: llamó a su esposa y dijo: «Llama a los niños. Nunca volverán a ver un incendio así». No hubo desesperación ni enojo, porque Edison entendió que lamentar lo inevitable es perder tiempo valioso. Tenía el poder de reconstruir, no de cambiar el pasado. Al año siguiente, el laboratorio estaba funcionando de nuevo. Esa es la actitud de quien domina su propia importancia emocional. Te propongo un ejercicio. Durante 7 días, cada vez que algo te irrite, antes de reaccionar, pregúntate si esto importará dentro de 5 años. Las personas más exitosas que conoces, en negocios, carrera, deportes o vida personal, tienen esta habilidad. No se conmueven con cualquier ruido. Saben que la energía mental es un recurso limitado y valioso, mientras muchos se desgastan en discusiones inútiles, dramas familiares sin solución y críticas de gente infeliz. Quienes eligen en qué enfocarse están un paso adelante. Pero el verdadero estratega guarda silencio, observa, y en ese tiempo las personas revelan todo: sus miedos, intenciones e inseguridades. Eso es dominio. Esto no significa apatía ni frialdad, sino sabiduría. Significa entender que tu paz mental vale más que tener la razón. Y curiosamente, no está en la capacidad de argumentar, imponerse o gritar más fuerte, sino en el silencio, en el simple pero estratégico acto de no reaccionar, de observar mientras el otro se desgasta. Tu tiempo vale más que vengarte de alguien, y tu energía vale más que responder a quien ni siquiera merece tu atención. Napoleon Hill decía que las mentes más fuertes no son las que conquistan el mundo, sino las que se niegan a ser esclavas de él. Solo te liberas cuando aprendes a no reaccionar ante todo,
a dejar que las personas hablen, que las circunstancias se muevan, que los críticos se cansen mientras tú sigues firme, enfocado y ligero. La próxima vez que alguien te provoque, que algo salga mal o que llegue una crítica, pregúntate, ¿vale esto mi energía? Si no, sonríe, respira y déjalo pasar. Porque el día que domines eso, el mundo seguirá siendo ruidoso, pero dentro de ti habrá un silencio de fuerza inquebrantable. Existe un poder silencioso que pocas personas conocen y aún menos saben usar. Porque cuando callas, escuchas. Cuando escuchas, percibes. Y quien percibe primero siempre tiene ventaja. ¿Has notado que en las conversaciones la mayoría no escucha para comprender, sino para responder? Se apresuran a defender su punto, a rebatir, a probar algo. No es un talento innato, es práctica y la elección consciente de quien entiende que responder no siempre es la jugada más fuerte. Hill decía que quien reacciona es esclavo de lo que le provoca. El verdadero poder está en dominarse a uno mismo antes de intentar dominar cualquier situación. Si observas a grandes figuras de la historia, verás que esto es la regla, no la excepción. Por ejemplo, Kobe Bryant. En las canchas, los rivales trataban de provocarlo constantemente. Insultos, empujones, provocaciones bajas. Y él, callado, con la mirada fija y la expresión imperturbable. Mientras el otro se perdía intentando sacarlo de balance, Kobe seguía en silencio y en el momento justo respondía con resultados, no con palabras. Esto también es común en los negocios. En negociaciones, quien habla demasiado suele revelar demasiado y entregarse. Quien sabe usar el silencio conduce sin necesidad de argumentar. Haz la prueba. La próxima vez que alguien haga una propuesta, una demanda o una crítica, no respondas de inmediato. Deja que el silencio dure un poco más de lo cómodo. Verás cómo la otra persona empieza a explicarse, a corregir el tono, a negociar en contra de sí misma. El silencio se convierte en palanca. Él defendía que ese control comienza antes de la situación. Es una preparación mental. Entrenarse para no caer en la trampa de la reacción automática. Porque en el calor de la emoción, lo primero que se pierde es la lucidez, y quien pierde la lucidez pierde el control. Él mismo lo aplicaba. Durante los años que fue consejero de Franklin Delano Roosevelt, Hill enfrentó presiones políticas, opiniones contrarias, críticas veladas e intentos de desestabilizarlo. Y su arma más afilada, la calma, el silencio. No necesitaba justificarse ante quienes no tenían nada que ver con su propósito. Esto también es para ti. ¿Cuántas veces has caído en la trampa de reaccionar demasiado rápido, de responder antes de pensar o contestar a un ataque con el mismo tono para luego darte cuenta que no era necesario, seguro más veces de las que quisieras admitir? Y está bien, porque es parte de ser humano. Pero precisamente porque es raro, la habilidad de guardar silencio y mantener el autocontrol te pone por encima de la mayoría. No significa evitar, huir o ser pasivo, sino elegir bien los momentos. Entender que no tienes que gritar solo porque alguien más lo hace. No tienes que aceptar el juego solo porque alguien quiere provocarte. Tú decides el tablero. Quien controla el ritmo de la conversación controla el desenlace. La gran ventaja del silencio es que conserva tu energía. Mientras otros gastan palabras para imponerse, tú permaneces entero. Observas y en el momento adecuado dices lo esencial, porque las palabras de quien habla poco, pero con sentido, valen mucho más. Seguramente has notado que cuando ciertas personas hablan, todos prestan atención. No es un don, es dominio emocional e inteligencia estratégica. Así que la próxima vez que alguien te presione, provoque o intente medir fuerzas contigo, recuerda esto. El silencio no es debilidad. Es la fuerza que desarma al otro. Es el recurso más subestimado que puedes usar a tu favor.
Domina esta habilidad y sin decir una palabra te volverás alguien imposible de manipular. Lo curioso es que quien te enfrenta muchas veces ni siquiera entenderá cómo perdió el control de la situación, y tú no tendrás que desgastarte para lograrlo. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de querer controlar lo que no se puede. Quizá esta sea la principal fuente de frustración y desgaste emocional de quienes no han entendido esta regla silenciosa del mundo. No controlas el tráfico, ni el estado de ánimo de las personas, ni el pasado, mucho menos las consecuencias de lo que se escapa de tus manos. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta a todo eso. Decidir cómo reaccionar, cómo posicionarte y dónde poner tu energía. Ahí es donde descubres la verdadera libertad. Napoleon Hill lo enseñaba magistralmente. Decía que el sufrimiento nace del apego y de la expectativa rígida de cómo deberían ser las cosas. Quienes tienen poder emocional saben soltar, fluir, aceptar lo que no pueden cambiar y enfocarse en lo importante, Es fácil de entender. Imagina un río que intenta empujar una roca en su camino. No gasta energía en moverla, la rodea y sigue fluyendo. Y al final, el agua siempre gana. Así es la vida. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado porque algo no salió como planeaste? Un trabajo que no llegó, un proyecto que fracasó, alguien que se alejó. La mente insiste en revivir lo que pudo ser, tratando de reescribir el pasado, y eso consume tu energía. Una investigación de la Universidad de Yale mostró que las personas que aceptan mejor la incertidumbre tienen menos estrés y ansiedad, y mayor resiliencia emocional. En otras palabras, quien suelta vive más ligero. La mayor prueba de fuerza no está en resistir, sino en saber cuándo soltar. Cuanto antes aceptes esto, más libre serás. Es curioso cómo muchas personas viven ansiosas, intentando controlar el futuro, anticipando cada detalle y queriendo que todo suceda tal como lo imaginaron. Pero la realidad es que el futuro nunca es predecible. El control es solo una ilusión, y aferrarse a ella solo aumenta el sufrimiento. La clave está en actuar de la mejor manera posible, planear, prepararse y luego soltar. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable y empiezas a cuidar tu reacción, todo a tu alrededor cambia de perspectiva. El problema sigue ahí, pero te sientes más fuerte, estratégico y tranquilo. Practica esto cada día. La próxima vez que algo frustrante ocurra, en lugar de resistir, observa, acepta y pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Dirige tu energía hacia lo que sí puedes cambiar. Tu enfoque, tu actitud, tu siguiente acción. Con el tiempo, notarás que los problemas pierden su poder para paralizarte. Las personas emocionalmente débiles intentan ajustar el mundo a su voluntad. Las fuertes adaptan sus actitudes al mundo tal como es, y por eso avanzan más lejos. Quien sabe navegar en aguas turbulentas sin luchar, llega más rápido a la siguiente orilla. Sé como el agua, evita obstáculos, acepta lo incontrolable y concentra tu energía en lo que realmente puede transformar. Al final, la diferencia entre quien gana y quien se hunde está en esto. Quien sabe soltar puede seguir adelante y quien sigue siempre llega. Cuando decides dónde poner tu energía, qué merece tu atención y qué no merece ni un segundo de tu tiempo, cambias el juego. Quien domina eso, domina todo. Si este mensaje te resonó, no te detengas aquí. Ya hay otro video esperándote en la pantalla, donde subiremos otro peldaño en este camino de crecimiento personal. Un paso más para que seas un 1% mejor que antes de darle play a este video. Gracias de verdad por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Vamos juntos.